Que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y guardan sus mandamientos. En el remanente fiel, en la manada pequeña. Le damos gracias a Dios, mis queridos amigos, porque el Dios del cielo nos da la oportunidad de una vez más estar aquí al frente de ustedes para hablar de lo más importante, que es la palabra de Dios. Quiero decirle, mis apreciados hermanos, que vamos a presentarle a ustedes, voy a presentar 3 temas. El primer tema, no en esta ocasión. En esta ocasión vamos a presentarle uno de los 3. En esta ocasión vamos a presentar, los 3 temas que vamos a presentar son los siguientes. ¿Por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? Oiga bien, ¿por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? Y no es que no están, están. El título debería ser: ¿por qué los sacrificios por pecado de rebelión no lo vemos, aunque están? Pero quise presentarlo de esta manera: ¿por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? Porque cuando nosotros, dicho sea de paso, presentamos una serie titulada No sacrificio por pecado intencional y deliberado, pero esa serie fue presentada en el contexto de lo ya justificado. Es decir, que en la Biblia no aparece sacrificio por pecado intencional y deliberado de lo ya justificado, a partir de la justificación, a partir de la conversión. En ese contexto se presentó la serie. Pero en esta ocasión tenemos otro propósito en querer presentar este título: ¿por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? El próximo tema que vamos a tratar va a ser 2 tipos de pecado de rebelión. Oye bien, 2 tipos de pecado de rebelión. Un tipo de pecado de rebelión que es perdonado y otro tipo de pecado de rebelión que no es perdonado. Que ustedes no sabían eso. Recuerde que este canal es el canal de la verdad del cuarto ángel. Es el canal que está presentando la teología de nueva generación procedente del cielo. Porque hay 2 teologías de nueva generación. Está la teología de nueva generación satánica y está la teología de nueva generación divina. Yo sé que muchos de ustedes quizás no sabían eso, pero sí hay 2 teologías de nueva generación. Y la teología de nueva generación divina es la verdad del ángel que sigue al tercero, o el regreso del mensaje del ángel que sigue al tercero. Esa es la teología de nueva generación, la verdad presente, que son verdades nunca vistas ni oídas. Recuerde que este es un canal especial, un canal donde estamos presentando mensajes o verdades nunca vistas ni oídas y que no se está presentando en otro canal. Así que le invitamos que, si usted de lo que no se ha suscrito, suscríbase para que no se pierda los mensajes que hemos estado presentando, que son mensajes exclusivos. Así que entonces, en ese segundo tema que vamos a presentar, 2 tipos de pecado de rebelión. Allí nosotros vamos a presentar un relato bíblico donde se presentaron una serie de pecados de rebelión que no fueron perdonados. Y le vamos a explicar con la misma Biblia, usted mismo lo va a comprobar, por qué no fueron perdonados. Y otro relato bíblico donde aparecen pecados de rebelión, pero que eran perdonados. Y eso es bueno que usted lo sepa para que no se deje engañar, porque hay un conjunto de verdades bíblicas que habla de perdón por pecado de rebelión, pero es para un grupo. Y hay un conjunto de verdades bíblicas que hablan de no perdón por pecado de rebelión. Usted tiene que conocer eso. Y el próximo tema que vamos a tratar es: ¿dónde encontramos la sangre o sacrificio de los pecados de rebelión que fueron perdonados? Oigan eso.
donde encontramos los sacrificios por los pecados de rebelión que fueron perdonados. Vuelvo y reitero, porque hay sacrificios, hay pecados de rebelión que no son perdonados y pecados de rebelión que sí son perdonados. Es como decir, hay un tipo de pecado de blasfemia que es perdonado y un tipo de blasfemia que no es perdonado. Hay un tipo de pecado de fornicación que es perdonado y otro pecado de fornicación que no es perdonado. Y esto se resume de manera simple. Uno es lo del viejo hombre o vieja creación y el otro es de nueva creación. Porque el mensaje de justificación no solo viene a presentarnos lo que Dios hizo por nosotros, sino que también el mensaje de justificación por la fe presenta lo que Dios no hizo por nosotros como nueva creación. Si a usted le han presentado un mensaje de justificación por la fe, solo presentándole lo que Dios hizo por nosotros, a usted le han presentado un mensaje de justificación por la fe a media. Y por eso nosotros no entendemos el mensaje de justificación por la fe. Por esa razón las iglesias están como están caídas. Por esa razón nosotros vemos mucho pecado, fornicación, adulterio. Y es un desorden lo que nosotros vemos. Y el evangelio que se está presentando es una basura. ¿Pero por qué es una basura? Precisamente porque no se ha entendido que el mensaje de Cristo nuestra justicia no solo revela lo que Dios hizo por nosotros, sino que también revela lo que Dios no hizo por nosotros como nueva creación o personas ya justificadas. Es decir, el santuario no solo viene a presentar palabras bonitas, no. El santuario revela mensajes de esperanza y mensajes de condenación. Eso revela el santuario. Así que, por lo tanto, yo espero que usted pueda ser bendecido con este hermoso mensaje. Mi hermano Samuel, bendiciones. Me alegra verte una vez más por aquí, por este medio de Facebook. Estamos actualmente, mis hermanos, transmitiendo por nuestro canal de YouTube, La Verdad del Cuarto Ángel Oficial, y por nuestro Facebook, Nelson Cuarto Ángel. Le doy un saludo a todos los hermanos que están presentes por aquí, por nuestro canal de YouTube y Facebook, esperando que Dios me lo pueda continuar bendiciendo grandemente. Muy bien, entonces ya para ir, antes de entrar en el desarrollo del primer tema, reitero, vamos a presentar 3 temas. Uno bajo el título, ¿por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? O sea, Dios aceptando, recibiendo sacrificio por pecado de rebelión de los hombres. ¿Por qué no aparece? No es que no están el sacrificio por los pecados de rebelión que son perdonados, está en la Biblia. Está. Pero no lo vemos precisamente por el desconocimiento, y eso que vamos a tratar de presentarle, ¿dónde están esos? Por eso vamos a titular el segundo tema, ¿dónde encontramos la sangre o los sacrificios de los pecadores? O sea, ¿dónde encontramos esa sangre o esos sacrificios por esos pecados de rebelión? Y el último, como ya mencioné, 2 tipos de pecados de rebelión, uno que es perdonado y el otro no. Así que en esta ocasión ya vamos a entrar en nuestro tema central, que es ¿por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? ¿Por qué? Y quiero, el objetivo de presentar este mensaje es para contrarrestar una ideología satánica que se está presentando por ahí, no por cualquier hombre, de que por el número 1 aquí en teología llamado Pastor Hermes Tavera, donde él dijo que en el santuario, él reconoció y dijo, es verdad, en el santuario no era admitido pecado intencional y deliberado. O sea, no se realizaba sacrificio por pecado intencional y deliberado porque no era admitido. Él lo reconoció. Pero quiso ir al libro de Levítico, capítulo 16, donde en Levítico 16 él presenta lo contrario de que sí aparece. Él dice, yo no lo encuentro, pero sí está. Y vamos a demostrar que eso es falso. Y vamos también a tener un tema especial sobre Levítico
capítulo 16, versos 16 y 17. Muy importante también. Entonces, ¿qué sucede? Él decía y explicaba que Dios es un Dios que no está limitado al santuario y que Dios trasciende el santuario, y como Dios trasciende el santuario, Dios perdonaba los pecados de rebelión sin sacrificio, y eso es mentira, eso es satánico. Porque en el santuario está revelado los pecados que son admitidos en el santuario y los pecados que no son admitidos en el santuario. En el santuario está revelado qué pasa con los pecados de rebelión. Y si el santuario revela qué pasa con los pecados de rebelión, que el santuario revela que no son perdonados, entonces tú no me puedes saltarme, Hermes, de que Dios trasciende el santuario, y como Dios trasciende el santuario, Dios perdona los pecados de rebelión, y Dios va a perdonar los pecados de rebelión sin sacrificio. ¿Cómo tú vas a decir una tontería así? Eso tira por el suelo lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por adelantado, mis queridos amigos, les voy a decir que esto es algo que yo le he mencionado en otra ocasión, pero sé que siempre habrán personas que estarán por primera vez escuchando este mensaje. Yo le he dicho a la persona, en el pueblo de Israel, los pecados del pueblo de Israel se expiaban de dos maneras. Una manera era derramando sangre de animales y la otra derramando sangre humana. De esa manera eran expiados los pecados del pueblo de Israel. Una derramando sangre de animales y otra derramando sangre humana. Eso lo vamos a comprobar. Ya lo hemos presentado y hemos dado las evidencias bastantes veces. Pero como vuelvo y reitero, habrán personas que siempre están por primera vez. En la presentación de estos tres mensajes nosotros vamos a demostrar eso. Les voy a poner un ejemplo. En número 14, que fue una cita que el pastor Hermes Tavera había tirado para decir que Dios trasciende el santuario y que Dios perdona pecados de rebelión y lo perdona sin sacrificio. Ese mismo relato desmiente eso que él dice, porque en número 14 usted se va a encontrar que hay un pecado de rebelión. Dios perdona el pecado de rebelión del pueblo, pero no perdona a los rebeldes. ¿Y cómo así? Bueno, Dios vino y expió el pecado del pueblo derramando la sangre de los responsables del pecado o de los rebeldes. En número 14 usted se va a encontrar relatos donde Moisés envía a 12 espías, a 12 israelitas, uno de cada tribu, un representante de cada tribu, para que fuera a espiar la tierra de Canaán. Y cuando ellos vienen con un informe negativo. 10 de ellos vienen con un informe negativo y 2 de ellos con informe positivo. ¿Qué sucede? Ahí hubo un pecado de rebelión, pero el pastor Hermes Tavera engañó al pueblo usando el método que empleó Satanás en el desierto. Satanás en el desierto quiso engañar a Cristo, citando una parte de la Escritura y ocultando la otra. Pero Jesús, como era inteligente, Jesús reprendió a Satanás y su teología la tiró por el suelo. Y como Dios había profetizado que en este tiempo Dios iba a preparar personas comunes del pueblo, lo iba a capacitar, y que los mensajeros celestiales en estos tiempos van a trabajar con las personas que son llamados común del pueblo, capacitándolo. Eso está aquí en el libro Eventos Últimos Días, páginas 208 y 209, y dice que ellos serían pasados por alto. Por lo tanto, nosotros desmentimos esa basura que presentó el pastor Hermes Tavera. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 14, él vino y presentó y dijo, miren, aquí hubo un pecado de rebelión. Moisés intercedió y el pueblo fue perdonado. O sea, él dijo que los rebeldes fueron perdonados. Más sin embargo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 14, nosotros vemos que los rebeldes, que eran los 10 espías, ellos fueron muertos. Según el capítulo 14, 35 al 39, usted se va a encontrar allí que los rebeldes no fueron perdonados. El pueblo de Israel sí fue perdonado, pero el pueblo de Israel fue perdonado en virtud de la sangre humana que se derramó de los rebeldes. Y en número 14 tenemos dos grupos, que fueron los rebeldes, que fueron los 10 espías, y el grupo que se identificó con los rebeldes. Entonces Dios a los rebeldes lo mató, y al grupo que se identificó con los rebeldes, en el 14:23, aparece allí que Dios los sentenció a ellos a perdición.
Dios los sentenció a ellos a morir en el desierto sin poder obtener la Canaán celestial y la Canaán terrenal. Por lo tanto, el pastor Hermes Tavera lo que estuvo enseñando fue un disparate. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que allí sí es cierto que hubo una rebelión, sí fue cierto que Moisés intercedió por el pueblo, y sí fue cierto que el pueblo de Israel fue perdonado por ese pecado de rebelión, pero no fue cierto que Dios perdonó a los que se rebelaron, a los que estaban en el pecado de rebelión, porque Dios mató a los rebeldes. Por lo tanto, aquí vemos que el pecado en sí no se perdona, porque como no había sacrificio por el pecado de rebelión de los ya justificados, ellos no fueron perdonados. Luego vamos a presentar también otro ejemplo que él puso, Éxodo 32. Allí también hizo los mismos métodos, usó el método de Satanás, citó Éxodo 32, citó la intercesión de Moisés, pero ocultó la parte en de qué manera el pueblo fue perdonado. Y el pueblo fue perdonado, fue derramando la sangre de los responsables del pecado del becerro. Por lo tanto, Dios perdonó al pueblo por el pecado de rebelión, de la idolatría, pero no perdonó a los idólatras, no perdonó a los rebeldes, porque el pueblo fue perdonado en virtud a la sangre que fue derramado de esos como 3,000. Así vamos a presentarle varios ejemplos cuando tratemos el tema de los dos tipos de pecado de rebelión. Uno que es perdonado y uno que es imperdonable, para que usted conozca eso. Así que entonces, vamos a leer algunos textos bíblicos que aparecen aquí, que responden por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión. Porque nosotros vemos que los reyes que eran pecadores, cuando un rey, es bueno que usted tome en cuenta eso, mis hermanos, en los tiempos de los reyes, que estaban los profetas y sacerdotes, y estaban los reyes, los profetas y sacerdotes no podían rebelarse contra Dios, porque el profeta o sacerdote que se rebelaba contra Dios no tenía perdón, porque no había perdón por los pecados de rebelión de los profetas y sacerdotes, ni tampoco había perdón por los pecados de los reyes, que una vez que habían sido perdonados por su pecado de rebelión, no podían caer en el mismo pecado, no podían caer en el mismo pecado, porque si caían en el mismo pecado, entonces se le aplicaba el mismo principio que se aplicaba a los profetas y sacerdotes, porque ya ese rey había sido justificado. Eso es bueno que ustedes sepan. Este mensaje usted está mirando que es sencillo, que este mensaje no tiene complicación. El que se engaña porque quiere, porque este es el mensaje del ángel que sigue al tercero, un mensaje que alumbra al mundo entero con su gloria, que hasta un simple niño lo puede entender. Ahora bien, nosotros vemos un David. David es un pecador, es un rey, y los reyes eran representantes civiles y eran pecadores. David peca, comete el pecado de rebelión, pero David es perdonado. Si David es perdonado, usted no va a encontrar a David realizando un sacrificio por su pecado de rebelión, pero David fue perdonado. Y si David fue perdonado, tiene que aparecer la sangre por el pecado de rebelión de David. Porque no es verdad que después que Dios estableció el plan de la redención, que lo reveló a través del santuario, ningún teólogo puede venir a hablar disparate diciendo que Dios trascendió el santuario y que Dios trasciende el santuario, y como Dios trasciende el santuario, Dios perdonó el pecado de rebelión de David, y que por el pecado de David no hubo un sacrificio. Sí hubo un sacrificio, y nosotros vamos a demostrar dónde está el sacrificio por el pecado de rebelión de David. Y David, una vez perdonado, ya no podía caer en el mismo pecado. Pero eso lo vamos a presentar en uno de los otros 3 temas que tenemos pendientes. Nosotros tenemos el caso de Manasés, rey de Judá. Manasés, rey de Judá, era un rey, pero era pecador. Como era pecador, Manasés cometió pecado de rebelión. Todo lo que quieras resaltar de David antes de ser perdonado y Manasés, ellos cometieron esos pecados de rebelión. Manasés fue perdonado, pero cuando usted lee la Biblia, usted no encuentra el sacrificio de Manasés por su pecado de rebelión. Manasés fue perdonado y ya Manasés no podía caer en el mismo pecado porque no iba a volver a ser perdonado. Pero la pregunta es, ¿dónde está el sacrificio por el pecado de Manasés? ¿Dónde está el sacrificio por el pecado de David? Nosotros se lo vamos a presentar.
Pero también nosotros vamos al libro de los jueces, y cuando vamos al libro de los jueces, nosotros vamos a ver, dejándole claro que cada juez representa una generación diferente, y que cada grupo, o sea, cada juez era una generación diferente y un grupo diferente. Por lo tanto, usted va a notar que la generación de Josué está en la práctica de la idolatría. Dios lo perdona, pero usted no encuentra, ve el perdón, pero no ve el sacrificio por ese pecado de rebelión. No fue que Dios a ellos, de que Dios trasciende el santuario, Dios vino y perdonó el pecado de rebelión de la generación de Josué y lo perdonó sin sacrificio. Eso es mentira del diablo. Nosotros le vamos a presentar el sacrificio realizado por ese pecado de rebelión. Que el sacrificio por ese pecado de rebelión es el mismo sacrificio por el pecado de Manasés, rey de Judá. Y ese mismo sacrificio es el sacrificio por el pecado de David antes de su justificación. Usted va a encontrar que la generación de Otoniel, que hay en pecado, que es otro caso diferente, ellos son perdonados, pero usted no ve el sacrificio de estos impíos realizado. O sea, usted no va a ver el sacrificio del impío David, porque David era un impío, la palabra impío, impuro, era un impío antes de ser perdonado, antes de su conversión. Usted no va a ver el sacrificio del impío David. Usted no va a encontrar el sacrificio del impío de Manasés. Usted no va a encontrar el impío de la generación de los tiempos de la generación de Josué. Usted no va a encontrar el sacrificio de los impíos que fueron perdonados, que fueron los de Otoniel. Usted no va a encontrar el sacrificio ofrecido por esos impíos del juez Ahó, o la generación de Ahó. Usted no va a ver el sacrificio de la generación de Débora. Usted no lo va a encontrar, usted no lo va a ver ellos realizando, pero sí está. Sí está, ¿por qué? Porque dice Hebreo 9:22 que no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Usted va a ver dónde están esos sacrificios. Y no solamente eso, usted va a ver que cuando Dios lo perdonó, el sacrificio sí estaba, y aparte de que el sacrificio sí estaba, no podían caer en los mismos pecados, y los que cayeron, Dios no lo perdonó y lo entregó en manos de sus enemigos. Pero ahora voy a entrar, ya habiendo dicho esto, me voy a concentrar a explicar el por qué ustedes, digo ustedes en este caso porque ya yo tengo la luz, ya conozco el mensaje, y como estoy estudiando en el santuario de Dios, digo en el santuario de Dios, porque el pastor Hermes Tavera, que decidió presentar una serie para querer demostrar que los pecados intencionales y deliberados son perdonados, pero que son perdonados sin sangre, porque Dios trasciende el santuario, que es una basura de evangelio. Entonces ahora nosotros vamos a explicar eso. Usted quiere saber por qué usted no encuentra el sacrificio del pecado de David, el sacrificio de Manasés, que fueron perdonados. Estoy hablando del sacrificio de rebelión de hombres que fueron perdonados, pero que no aparece el sacrificio. ¿Usted quiere saber por qué? La primera respuesta la tenemos en Proverbios 15:8. Proverbios 15:8 dice: Yahweh rechaza los sacrificios de los inicuos, pero su delicia está en la oración de los íntegros. Yahweh, verso 9, Yahweh abomina la conducta de los inicuos, pero ama al que hace la justicia. Aquí vemos la primera respuesta o razón por qué no aparece en la Biblia los sacrificios o el sacrificio por el pecado de David, por el pecado de Manasés, rey de Judá, pero que sí estaban. Oigan eso, no aparece, pero sí está, sí está. El de los jueces y el de todos los impíos que fueron perdonados, pecadores que fueron perdonados por su pecado de rebelión, es porque Dios no acepta sacrificio
de los impíos. Entonces, si Dios no acepta sacrificio de los impíos, y nosotros vemos que Manasés, rey de Judá, era un pecador, era un hombre inicuo, era un impío, pero Manasés ahora acepta el plan de salvación, Manasés se arrepiente, pero Dios no acepta sacrificio de impío. ¿Cómo usted va a creer que usted ve a Manasés realizando sacrificio y Dios aceptando sacrificio? No se puede. Es imposible usted encontrar a Manasés, a David y a todo pecador que es justificado realizando sacrificio, porque dice el Proverbio 15:8 que Dios no acepta sacrificio de los impíos. Pero estos impíos que vinieron humillados ante Dios, que estaban arrepentidos, Dios los perdonó, y no los perdonó sin sacrificio, no los perdonó sin sangre. Qué maravilloso saber cuando usted vea la respuesta, que usted encuentre la sangre o el sacrificio realizado por el pecado de ellos. Y tenga por adelantado, yo no le voy a decir a usted que ellos fueron perdonados en virtud de la sangre que se derramó, en la sangre que se derramó en el futuro. No. Claro, la sangre que se derramó en el futuro cubría el pecado de ellos, porque esa es la realidad. Estamos hablando que Dios en el Antiguo Testamento, antes de la llegada del Mesías, los pecados que eran perdonados tenía que haber sangre derramada, ya sea de animales o humanas. Entonces estamos hablando que hay que buscar esa sangre y sabemos mostrar. Bueno, ya nosotros vimos un texto bíblico que responde por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión. En la Biblia no aparece sacrificio por pecado de rebelión de los hombres, porque Jehová rechaza los sacrificios de los inicuos. Y recuerde, los sacrificios, ¿quiénes son los que lo hacen? Los sacrificios los realizan son los creyentes. Por lo tanto, Proverbios 15:8 y 9 no está hablando de personas que no creen. Está hablando de personas que son impíos, son pecadores, aceptan el evangelio y son convertidos. Pero como Dios no acepta sacrificio, Dios no le aceptó sacrificio a ellos. Otra cita que responde a esa pregunta, la tenemos, otra cita que corrobora eso, lo tenemos en Proverbios 21:27. Proverbios 21:27 dice: abominación es el sacrificio ofrecido por los inicuos, porque lo presentan con iniquidad. La Biblia dice que la razón por la cual no aparece sacrificio de parte de los hombres por los pecados de rebelión es porque para Jehová es abominación. Por ejemplo, usted va a notar que el sacrificio de los hijos de Eli era abominación para Jehová. Y Dios no aceptó el sacrificio de los hijos de Eli. No solamente no aceptó el sacrificio de los hijos de Eli, pero tampoco había sacrificio para ellos. Y era un pecado de rebelión que no era perdonado. Mientras que el pecado de David, sí había sacrificio para ese pecado, pero Dios lo aceptaba, pero no de David. Y tiene que aparecer el sacrificio, pero no realizado por David, por el pecado de David. Usted va a notar el sacrificio que hizo Adonías cuando quiso usurpar el trono de su padre David. No, el trono de Salomón. Porque David ya estaba viejo y ahora el que le correspondía al trono era Salomón. Y Dios no aceptó el sacrificio de Adonías porque era un impío. Pero Absalón quería usurpar el trono de su padre David. Y Dios no aceptó el sacrificio de Absalón, que era un impío, porque Dios no acepta sacrificio de ningún impío. Recuerden, miren, hay dos tipos de impíos. Oigan bien, hay dos clases de impíos. Están los impíos descendientes del primer Adán, pecadores, y están los impíos descendientes del segundo Adán, que son los que se corrompen.
el pecado de los impíos del primer Adán sí es perdonado, pero no más de una vez. Y está el pecado de los impíos. Por ejemplo, usted va a notar que la Biblia dice, hablando de los hijos de Eli, que los hijos de Eli eran hombres impíos y que Jehová quería que ellos murieran. Mientras que en el caso de los impíos que no han sido justificados, la Biblia dice que Jehová no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Observe, hay un tipo de impío que Jehová no quiere la muerte de ellos. Más sin embargo, hay un tipo de impío que Jehová abomina y que no solamente abomina, sino que desea la muerte de ellos y pone tropiezo delante de ellos. Eso es bueno que usted lo entienda, mi hermano. Porque para usted entender el plan de redención, usted no puede entender el plan de la redención si no lo estudia a la luz de los dos Adanes. Por eso el plan de la redención fue establecido para el primer Adán y su descendiente. El plan de salvación no fue establecido para el segundo Adán y su descendiente. El segundo Adán es Cristo y los descendientes de Cristo son los que nacen del agua y del Espíritu. Por eso, para los impíos, para los justos, para los descendientes de Cristo, que son los que han nacido del agua y del Espíritu, que se corrompen, esos son impíos, de la cual Dios no tiene sangre disponible para ellos, porque el plan de la redención no es para ellos. Estoy explicando lo que es Proverbio, capítulo 21, verso 27, para que usted entienda por qué dice la Biblia que abominación es el sacrificio ofrecido por los inicuos. Por eso yo no aceptaba sacrificio de los hijos de Eli, pero tampoco de David. Pero sí había sacrificio para el pecado de David y Manasés, pero no había sacrificio para el pecado de los hijos de Eli. Oigan eso, Dios no aceptaba sacrificio de los hijos de Eli, que eran hombres justos, pero tampoco aceptaba sacrificio de David y Manasés. Pero sí había un sacrificio para el pecado de Manasés y David, pero no había un sacrificio para el pecado de los sacerdotes, cualquier sacerdote que pecara deliberadamente o fuera reincidente del pecado. Por los pecados de los hijos de Aarón, no había sacrificio. No había sacrificio. Es bueno que usted entienda eso, mi hermano. Vaya educando su mente. Usted tiene que ahora desaprender para volver a aprender. Por eso es que usted tiene que entender que en la Biblia aparecen dos tipos de blasfemia. Por eso Jesús en Mateo 12, 31 y 32 habló de dos tipos de blasfemia. Un tipo de blasfemia que es perdonado y un tipo de blasfemia que es imperdonable. Jesús dijo, todo pecado y blasfemia le son perdonados a los hombres. ¿Cuáles son esos pecados y blasfemias que son perdonados a los hombres? Son los pecados y blasfemias de los descendientes del primer Adán, son los pecados de rebelión, los pecados intencionales de los pecadores. ¿Cuál es el pecado y blasfemia que no es perdonado? Que es contra el Espíritu Santo. Es el pecado deliberado o pecado de rebelión de los que han nacido del agua y del Espíritu. Y eso está revelado en la Biblia en dos relatos bíblicos. Usted se va a encontrar que ninguno de los pecados de rebelión de los que se revelaron en el desierto fueron perdonados. ¿Por qué? Porque eso era un pecado imperdonable. Más sin embargo, donde Jesús dijo que todo pecado y blasfemia le son perdonados a los hombres, eso usted puede verlo explicado en el caso de los reyes, que los reyes eran representantes civiles, eran pecadores, y todos sus pecados y blasfemia le eran perdonados, pero era porque eran pecadores, eran descendientes del primer Adán. Así que tenemos dos citas ya, ¿verdad? Ya citamos Proverbios 15:8 y acabamos de citar Proverbios 21:27, que explica por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado, o Dios no aceptaba, o no vamos a encontrar sacrificio. No es que no hay, sí está, pero no encontramos sacrificio realizado por los impíos, realizado y aceptado por Dios. Nosotros también vemos el sacrificio del rey Saúl. Voy a leer el verso 27 de nuevo. Abominación es el sacrificio ofrecido por los inicuos. Recuerde que los sacrificios los realizan son los creyentes. Oye bien, los sacrificios los realizan los religiosos. Los sacrificios no los realizan los que no son religiosos, son los religiosos, son los que se identifican con una fe religiosa. Abominación es el sacrificio ofrecido por los inicuos, porque lo presentan con iniquidad.
Por eso usted va a notar que el sacrificio del rey Saúl, Dios no lo aceptó. ¿Por qué no, Dios no lo aceptó? Porque no solamente no lo aceptó y no había perdón por su pecado de rebelión. Como el pecado de los hijos de Elí. No había sacrificio por el pecado de rebelión de ellos. Igualmente, el sacrificio realizado por quién más. Hubieron más personajes. Ahí tenemos, ya mencionamos al rey Saúl. Por ejemplo, para Judas no había más sacrificio. No había sacrificio, pues Dios no podía aceptar sacrificio de Judas. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ya vimos por qué no aparece en la Biblia sacrificio por el pecado de rebelión. Ya Proverbios 15:8 explica por qué. Ya vimos que Proverbios 21:28 también explicó. Y ahora vamos a Proverbios capítulo 28, verso 9. El que cierra sus oídos para no atender la ley, aún su oración será abominación. Recuerde que la oración, para estos tiempos, cuando escribe Salomón, entraba a través de los sacrificios. Por eso usted va a notar que dice la Biblia que el rey Saúl, cuando por segunda ocasión cometió el mismo pecado, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el pecado del rey Saúl reincidente? Dios le había dado una orden a través del profeta Samuel, le dijo, mira, espérame por 7 días, que yo voy a realizar un sacrificio. Él esperó los 7 días, pero le dijo, espera 7 días y espera que llegue. Él esperó los 7 días, pero no esperó que Samuel llegara dentro del plazo de los 7 días. Dios se lo tomó como un error, se lo pasó por alto. Pero cuando él fue a realizar el sacrificio, Jehová no le escuchó. ¿Por qué? Porque había caído en pecado. Y cuando por segunda ocasión Dios le dijo al rey Saúl, ve y acaba con Amalek y no perdone hombres, mujeres y niños, Manasés cometió el mismo pecado, que fue de obedecer en ambos casos la voz de Dios a media. ¿Qué hizo él? No atendió la ley. ¿Qué ley? Ley es todo lo dicho por Dios. Oigan eso, en el contexto judío, oigan bien, en el pensamiento judío, en el contexto judío, ley es todo lo dicho por Dios. Oigan bien, ley es todo lo dicho por Dios. Aclaro esto, porque entre nosotros los adventistas, ley son los 10 mandamientos. Y cuando a un adventista le hablan de ley, el adventista lo que ve son 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no son más que una síntesis o resumen de lo que es la ley. Por eso el judío tenía un pensamiento más elevado, porque el judío cuando le hablaban de ley, ya el judío tenía la mente abierta, porque cuando estaban hablando de ley, le estaban hablando de ¿qué? De la palabra, de todo. Pero en el pensamiento adventista, no. En el pensamiento adventista, cuando se habla de ley, están hablando de 10 mandamientos. Y el método más correcto es el de judío, porque ley es todo lo dicho por Dios. Por eso aquí dice, el que cierra sus oídos para no atender la ley, es decir, cuando tú tomas y obedeces una parte de la verdad porque te conviene en tu vida impía y de corrupto, pero la otra parte tú la rechazas porque no te conviene con tus proyectos personales, no te conviene, no te conviene a recibir la otra palabra, tú la rechazas. Como por ejemplo, dice 1 Juan 3:6, que está en Cristo no peque, y si peca no lo ha conocido. Ah, no, espérate, yo eso no lo voy a estudiar, yo no voy a hacer un estudio porque la Biblia dice que el que está en Cristo no peca, y si peca no lo ha conocido. Yo no voy a atender, eso es ley, yo no voy a atender eso, a mí no me interesa eso. Yo mejor me concentro en decir que grande y amplio Dios en perdonar y que Él me perdona pecado intencional deliberado sin ser verdad. Yo mejor voy a creer que yo tengo un abogado, yo no voy a estudiar, no voy a atender la ley, yo no voy a estudiar para ver si ese abogado está para interceder por cualquier tipo de pecado. No, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es yo vivir una vida impía, una vida de pecado y aplacar mi conciencia con yo engañarme a mí mismo, creyendo en 1 Juan 1, que como que 1 Juan 1 es una promesa que para perdonar cualquier tipo de pecado. O sea, a mí no me interesa conocer los textos bíblicos que explica 1 Juan 1. O sea, a mí no me interesa conocer 1 Juan 5, 16, 17. No está atendiendo la ley. A mí no me interesa saber
conocer Hebreos 9:7 que explica 1 Juan 2:1. No, a mí no me interesa eso. Eso no es atender la ley. A mí no me interesa conocer Gálatas 2:17 y 18 que explica por cuáles pecados Jesús intercede, no intercede. No, a mí no me interesa eso. Aquí dice que el que cierra su oído para no atender la ley, aún su oración es abominable. Porque la Biblia presenta que Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Es abominación. Y la oración en el Antiguo Testamento entraba a través de los sacrificios. Por eso las oraciones que Dios aceptaba en el pueblo de Israel eran de los justos que eran fieles, eran de los justos que eran atentos a la ley, que ellos se interesaban en conocer por qué el justo, si pecaba, era cortado del pueblo. El justo se procuraba conocer todo lo relacionado con eso. ¿Por qué? Porque es una persona atento a la ley. La mayoría de los profesos adventistas del séptimo día se pierden por no estar atentos a la ley, porque a ellos no les importa si hay dos tipos de pecado de rebelión. A ellos no les importa, no les gusta estar atentos a la ley, porque a ellos no les interesa conocer y saber que hay dos tipos de rebelión, una que es perdonado y otra que no es perdonado. La mayoría de los adventistas se pierden porque ellos no saben, hay un pecado de fornicación que es perdonado y otro no. Que el pecado de fornicación que es perdonado es el de la vieja creación, pero no el de la nueva creación. A mí no me interesa eso, yo no voy a estar atento a la ley. A mí no me va a interesar, yo me voy a hacer loco cuando hubo pecado de fornicación, de lo ya justificado, y Jehová mató 24,000, a mí no me interesa eso. Entonces ahora usted va entendiendo por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión. No aparece sacrificio por pecado de rebelión porque Dios no acepta sacrificio de los impíos, ya sea de los impíos que pueden ser perdonados por su pecado de rebelión, o ya sea de los impíos de los cuales no hay perdón. Preste la máxima atención a este tema, porque este tema no es cualquier cosa. Usted, si quiere ser de los sellados, si usted quiere ser de los salvos, usted necesita obligatoriamente prestarle atención a la ley. Usted necesita prestarle atención al mensaje del ángel que sigue al tercero. Porque el mensaje del ángel que sigue al tercero es el único ángel que alumbra el mundo entero con su gloria, el ángel de Apocalipsis 18. O el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. El único ángel que sella es el ángel de Apocalipsis 18. Usted tiene que prestarle atención a la ley, porque ese ángel viene con verdades nunca vistas y nunca oídas. Alguien por aquí me cita Ezequiel. Por ahí viene un tema muy bueno de Ezequiel que vamos a apretar sobre eso. Usted necesita prestarle atención a la ley, porque si no presta atención a la ley, usted no va a saber que no hay fuerte pregón sin el mensaje del cuarto ángel. Y si usted no ha sido sellado con el mensaje del cuarto ángel, si usted no acepta el mensaje del cuarto ángel, usted no será elegido para dar el fuerte pregón que nosotros como adventistas creemos, porque nosotros adventistas creemos que hay un fuerte pregón o un fuerte clamor, pero el fuerte pregón y el fuerte clamor lo van a dar los sellados son los que no pecan, los sellados son los que van a vivir sin intercesor. Y por lo tanto, usted no puede ser de lo elegido por Dios. Usted será un adventista que va a dar un fuerte pregón, pero del lado del bando equivocado. Usted va a dar un fuerte pregón de parte del príncipe de la tiniebla. Va a dar fuerte pregón haciendo de la oposición a lo elegido por Dios, que están dando fuerte pregón, porque para el tiempo del fin habrá dos fuertes pregón, un fuerte pregón dado por los siervos de Dios, los sellados, y un fuerte pregón dado por los impíos del pueblo y los mundanos, los que se quedan frisados en los tres ángeles de Apocalipsis 14. Por lo tanto, usted tiene que, dice aquí, el que cierra su oído para no atender la ley, su oración es abominación, porque la Biblia me presenta a mí que Dios, los que estaban en pecado intencional, la oración, los que pecaban deliberadamente y eran residentes del pecado, Dios no escuchaba esas oraciones. Y nosotros no tenemos un plan de redención diferente al de ellos, y lo vamos a demostrar. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que reveló el plan de salvación en su santuario. El Dios de la Biblia es el Dios que está dentro de su santuario. El Dios de la Biblia no es el Dios que trasciende el santuario y que Dios ahora perdona pecados por encima de lo que ya Él estableció en el santuario. Y en el santuario Él estableció que los pecados que son perdonados son los pecados por ignorancia, error y equivocación, a partir de justificación. Y en su santuario Él estableció, número 1530, que los pecados intencionales y deliberados no son perdonados. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme a mí que Dios vino y perdonó el pecado de David y no requirió sacrificio? ¿Cómo tú vas a decir que Dios perdonó en el desierto al pueblo de Israel por los pecados de rebelión y que no hubo sacrificio? Sí hay sacrificio.
Lo que pasa, pastor Hermes Tavera, que tú y yo no estudiamos en la misma escuela de teología. Ahí es que está la diferencia. El problema radica que ya Dios profetizó que los mensajeros celestiales van a trabajar de la mano con aquellos que son llamados común del pueblo. Vamos a leer una cita más. Vamos a leer, confirmando algo de lo que ya hemos dicho, Juan 9:31. En el libro de Juan 9:31 dice allí: esta cita de Juan 9:31 está en el contexto del caso del hombre ciego que había sido curado, y que había sido curado, este ciego entendía que era una persona enviado de Dios y que era una persona guiado por el Espíritu Santo. Pero esta persona que lo había curado a él, que él entendía que era un santo, él no entendía que era un santo porque este ciego que había sido curado, este hombre que había sido curado, entendía y sabía y estaba en lo correcto que Dios no escucha la oración de los pecadores. Porque la oración de los pecadores entra al santuario de los pecadores que empieza a caminar con Dios. Escuchen bien. La oración del pecador que empieza a caminar con Dios, que empieza a humillarse con Dios, a Dios, entra al santuario a través de los santos. Y una vez que ese pecador que empieza a caminar con Dios es justificado, ahora es declarado justo y santo, y su oración entra directamente al santuario. ¿Por qué? Porque ya es una nueva creación. Porque en el santuario solamente entran los pecados de la nueva creación, pero no en el santuario entra la oración de la nueva creación, que son los justos, pero no entra la oración de la vieja creación, que son los pecadores. Porque la oración, vuelvo y repito, de la vieja creación, que son los pecadores, que son humildes y empiezan a caminar con Dios, entra en el santuario es a través de los santos, porque es solamente la oración de los santos y de los justos que entra en el santuario. Usted tiene que aprender eso. Eso ya viene confirmándolo la cita que nosotros hemos estado leyendo, como es la Proverbio 15:8, Proverbio 21:27, Proverbio 28:9 y esta cita que vamos a leer ahora. Dice allí, excusa, ¿no? Muy bien, dice allí: y sabemos que Dios no escucha la voz de los pecadores, pero al que tiene temor de Él y hace su voluntad, a ese escucha. ¿Quién es ese? El justo. ¿Quién es ese? El que empieza a caminar con Dios. Por eso es importante que usted domine lo que es la justificación. Hay una justificación dividida en tres partes. Oye bien, hay una justificación dividida en tres partes. Está la justificación que se recibe fuera. ¿Qué significa fuera? En el mundo. ¿Qué significa fuera? Antes del bautismo del agua y del Espíritu. Una se recibe fuera, que es la que empieza a caminar con Dios. Ese que empieza a caminar con Dios, su oración de ese pecador que empieza a caminar con Dios, vuelvo y reitero, repito, entra al santuario a través de los santos. Usted tiene que preguntarse, ¿para qué están los sacerdotes? Nosotros éramos pecadores. Y como nosotros éramos pecadores, nosotros no podíamos llegar al Padre, ni Dios podía tratar con nosotros, ni nosotros con Él, porque éramos pecadores. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios creó un segundo hombre, un segundo Adán, que es Cristo. Y como ese segundo hombre era santo y justo, entonces, cuando Él viene aquí a la tierra, ahora nuestras oraciones entran al santuario a través del santo, que es Cristo. Ahora Cristo puede interceder por nosotros, porque Él era santo, y nuestras oraciones pueden entrar a través del santo. El mismo papel que jugaba Jesús del intermediario para poder llegar allá, es el mismo papel que jugamos nosotros en ausencia de Cristo, porque Dios dice, ustedes son pueblo santo, ustedes son personas que la dan justa. Y la esperanza del mundo, oye bien, la esperanza del mundo está en la iglesia. Pero si la iglesia se corrompe y la iglesia está en pecado, usted me va a excusar el término, porque no soy muy ético, pero se jodió la esperanza del mundo. Oiga, se jodió la esperanza del mundo.
Porque vuelvo y repito, si la esperanza del mundo está a través de los santos y el santo se corrompe, ¿dónde está la esperanza? Imagínese usted. Usted ve que la Biblia dice, Jesús dijo que Él era el camino para llegar al Padre. Ese mismo principio se aplicaba a los apóstoles. Los apóstoles eran el camino para poder llegar al Padre. Porque los atributos de Cristo pasan a los apóstoles a partir que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Lo que ustedes desaten aquí en la tierra va a ser desatado allá en el cielo. Es decir, Jesús, la misma autoridad que él poseía, se la dio a los discípulos. ¿Por qué ustedes no ven que Jesús resucitaba muerto y los apóstoles llegaron a resucitar muertos? Ustedes no ven que los apóstoles, Jesús sanaba enfermos y los apóstoles llegaron a sanar enfermos. Por eso es que lo que los apóstoles admitían en el santuario, los pecados de ellos eran perdonados a través de los apóstoles, porque los apóstoles, sus pecados, estoy hablando de los pecadores, los llevaban al santuario y una vez que entraban al seno de gracia y eran justificados, ya llegaba directamente al santuario. Vaya captando la idea, mi hermano, que estamos presentando. Espero que usted se sienta motivado, porque ya le mencionamos que vamos a presentar 3 mensajes. El primero, ¿por qué no aparece en la Biblia los sacrificios de pecado de rebelión de los hombres que se convirtieron? Los sacrificios de ellos. Y vamos a demostrar por qué no aparece. Ya estamos presentando por qué. Luego vamos a presentar dónde están los sacrificios de ellos, porque tiene que estar, porque no existe perdón sin derramamiento de sangre. Por eso en el tema, donde encontramos los sacrificios de los pecadores, ahí vamos a presentarles dónde están. Y no se pierda el tema que ya mencionamos, 2 tipos de pecado de rebelión que vamos a presentar, uno que son perdonados y otro que no son perdonados, para que no se dejen engañar por teólogos usados por Satanás, teólogos que estudiaron en la silla del trono, en la silla del Papa, que es el trono de Satanás. Me perdonan que son católicos. Lo que pasa es que nosotros como adventistas, el conflicto de los siglos, en la página 152, le digo esto para un amigo que tengo aquí, que él es de un amigo que lo aprecio mucho, Samuel Félix. Tenemos muchos años que nos conocemos desde antes de él ser católico. Yo soy amante de las artes marciales. Escuchen esto. Soy amante de las artes marciales, me encantan. No las practico porque yo no tengo tiempo. Porque dedicarse a las artes marciales hay que dedicar la vida. Entonces yo me veía en la necesidad de hacer una de las dos. Continúo en las artes marciales y no podía continuar en esto, o continuaba en esto y no podía continuar en las artes marciales. Entonces en una escuela de artes marciales yo conocí a mi querido hermano Samuel Félix. En tiempo posterior se hizo católico. Y yo sé que tenemos teología encontrada, lógicamente, porque como él es católico, la teología católica y la teología adventista, o vamos a decir, la teología del cuarto ángel, que es más elevada que la teología adventista, no es la misma. Yo espero que él no se sienta mal por lo que yo estoy expresando aquí, porque yo respeto su teología y ya es la mía, porque él sabe que son 2 cosas diferentes. Pero nos queremos mucho, yo sé que él me quiere mucho, él me lo ha manifestado, y yo también le quiero mucho, y mi mayor respeto para Samuel. Pero el pastor Hermes Tavera había dicho en una ocasión que él había hecho una maestría en teología en la iglesia, en la Universidad Católica, Y como el conflicto de los siglos, página 152 presenta que expresión de Martín Lutero y de Ellen White, porque Martín Lutero lo expresó y Ellen White lo escribió en el conflicto del siglo 152, dijo que la silla del Papa es el trono de Satanás. Silla es sinónimo de trono y trono es sinónimo de silla. Por lo tanto, yo digo, el pastor Hermes Tavera estudió teología en el trono del diablo, porque el Ellen White dijo, según el conflicto del siglo, página 152, lo he repetido varias veces, que la silla del Papa es el trono de Satanás. Así que, por lo tanto, la teología del pastor Hermes Tavera y la mía son de tronos diferentes, porque él estudió de un trono y yo estudié en otro trono. Él estudió en un santuario y yo estudié en otro santuario. Son diferentes. Ahora bien, siguiendo ese mismo orden, ya vimos que Juan 9:31 presenta que Dios no oye a los pecadores, cosa que lo que dijo el joven, el ciego que había sido curado, estaba en lo correcto, porque eso es lo que está establecido en el plan de la redención. Vamos a leer, por último, para ir concluyendo, no, todavía no,
faltan 2 citas que tengo que leer con ustedes, porque este tema, la cita principal que debía haber leído era Salmo 51, 16, 17. Pero yo quería primeramente dejar esa cita de último que la usó el pastor Hermes Tavera, para que dé, como el pastor Hermes Tavera no conoce Salmo 51, 16, 17, él saltó con el disparate de que Dios trascendía el santuario, y como Dios trasciende el santuario, Dios perdonaba los pecados de rebelión sin sacrificio, explicando Salmo 51, 16 al 17. Y vamos a demostrar que él se equivocó. Vamos a leer una cita más de Salmo 66, 17 al 20. Ese salmo va a confirmar lo que dice en el libro de Juan 9:31. Salmos capítulo 66. Dice allí, 17 al 20, voy a leer. Clamé a él, el Salmo 66 es un salmo anónimo. ¿Qué indica que es un salmo anónimo? Que este es un salmo que pudo haber sido realizado por un hombre justo, un santo, un hombre ya justificado, convertido. Podía haber sido, este salmo pudo haber sido Moisés, este salmo pudo haberlo realizado Aarón, este salmo pudo haber sido realizado por María, una persona justificada, un convertido. Porque esta es la oración de un justo. Esta no es la oración de un pecador. El Salmo 34, 17 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Dios escucha las oraciones de los justos. Eso cuando usted lee en el tiempo de los jueces, dice que ellos estaban en pecado y que clamaban y que Dios lo escuchaba. El me presenta que las oraciones que Dios escuchaba en los tiempos de los jueces era la oración del remanente, y el remanente porque es fiel. Toma en cuenta eso. Es decir, no es como el miembro común lee la Biblia, que yo era por eso, pues yo fui un miembro común de iglesia, y como miembro común, yo cuando veía eso, yo entendía que lo que estaba en la práctica de la idolatría, clamaban a Jehová y Jehová lo estaba escuchando, y no era así. De quienes estaban clamando era el remanente fiel que estaba en esclavitud. Dios escuchaba las oraciones de ellos, Dios le escuchaba, y los que estaban en la práctica de la idolatría, que no habían sido justificados, que estaban en pecado de rebelión sin haber sido justificados, eran perdonados a través de la intercesión del remanente, que eran los santos. Aprenda eso. Dice allí Salmo 66, 17 al 20. Clamé a él con mi boca, y él me respondió, y yo lo exalté con mi lengua. Si tú hubieras visto mi iniquidad, dice el salmista a Jehová. El salmista dice a Jehová, si tú hubieras visto iniquidad en mi corazón, oh Yahweh, no me hubieras salvado. El justo dice, yo clamé a Jehová, él escuchó mi corazón, él escuchó mi oración, pero él escuchó porque él no vio iniquidad en mi corazón. En otras palabras, yo oré a Jehová, Jehová me escuchó, pero él me escuchó porque él escucha en la oración de los justos. Él me escuchó, pero él me escuchó fue porque él no vio iniquidad en mi corazón. Imagínese usted, por ejemplo, Moisés, supongamos un ejemplo que este salmo hubiese sido Moisés, cuando el pecado que cometió por error de la roca, él viene y le ora a Jehová, que es un hombre justo, porque es un hombre lleno de Espíritu Santo, es un santo. Ay, Señor, pequé, cometí el error de darle a la roca 2 veces. Pero tú conoces mi corazón. Tú sabes que tú en una ocasión me dijiste, dale a la roca, golpea a la roca, y yo le golpeé a la roca y salió agua. Y tú, en esta segunda ocasión, al decir, háblale a la roca, yo no caté, porque yo tomé, cuando tú dijiste, toma la vara, yo tomé la vara, y no atendí a lo que tú ibas a decir, porque estaba molesto con el pueblo, y por estar molesto con el pueblo,
yo creía que la orden segunda era la misma que la primera. Yo pensé que tú me ibas a decir, golpea la roca, y por eso yo golpeé la roca. Me precipité por estar molesto con el pueblo. Yo golpeé la roca, vuelvo y digo, porque creí que la orden segunda era la misma orden que tú me habías dado en el caso anterior. Usted se imagina a Moisés haciendo esa oración. Y Jehová le dice, Moisés, yo soy Dios, yo conozco los corazones. Sí, yo sé que tú golpeaste la roca porque te precipitaste y no esperaste que yo terminara de hablar por estar molesto con el pueblo. Yo sé que lo que tú hiciste, no lo hiciste intencionalmente. Por lo tanto, escucho tu oración y te perdono. Y tu pecado se lo va a transferir a Azazel, porque yo no transfiero pecado de los justos. Porque yo no le pecado de los justos, no se lo transfiero a Cristo. ¿Usted se imagina esa oración? Moisés haciendo esa oración, porque esta es una oración, vuelvo y repito, es la oración de un justo. Y el justo dice, clamé a Jehová, y si tú hubieras visto iniquidad en mí, no me hubiese escuchado. Por ejemplo, esta oración podía haber sido una oración recuerde que las oraciones para este entonces entraban en el santuario a través de un sacrificio. Como era a través de un sacrificio, está relacionado esta oración con sacrificio. Usted se imagina a Aarón, que fue perdonado por su pecado. Y Aarón ahora está diciendo, Señor, perdona mi pecado. Dice usted de paso, en el caso de Moisés, dice Patriarcas y Profeta 4:4-3, que el pecado de Moisés no fue intencional. No solamente dice que no fue intencional, dice allí, y nadie se atreva a decir que fue intencional. Para los que creemos en el don profético, para los que creemos en los escritos de Ellen White, nadie puede cuestionar eso que Ellen White dijo. 443, la roca herida. Usted se lo busca allí, que ahí usted se lo va a encontrar. Ahora imagínese el caso, esta oración realizada por Aarón, cuando el caso del becerro. Señor, perdóname por haber realizado el sacrificio. Tú conoces mi corazón y tú sabes que cuando yo pedí los zarcillos de oro, no fue con la intención de hacer el becerro, pero la circunstancia y mi debilidad de carácter me conllevaron pecar contra ti. Patriarcas y Profetas, página 327, dice allí que Aarón, cuando fue a pedir los zarcillos de oro, él pensó que ellos estaban tan aferrados a eso que se iban a negar a ceder a darlo. Y si se negaban a ceder a otorgar el oro que estaba pidiendo, pues no había sacrificio. Entonces él, pensando en eso, pidió los zarcillos de oro para no hacer el becerro, porque él entendía, vuelvo y repito, él entendía que ellos estaban tan aferrados a eso, de la cual se iban a negar a entregar tales cosas. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Entonces se habían presentado dos circunstancias. La primera era que estos hombres estaban tan endemoniados, que estaban dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquiera. Pero no fue que diga que Aarón tenía una visión espiritual, y en su visión espiritual Aarón discernió eso. No, fue que Aarón con sus propios ojos presenció qué tan endemoniado estaba esa gente. Y esa gente a lo que se opusieron a hacer el becerro, lo maltrataron. Y dice Ellen White en Patriarcas y Profetas, página 327, que muchos de ellos murieron. O dice, finalmente murieron, dice Ellen White. Entre esa gente que murieron, murió la mano derecha de Aarón, que era Huz. ¿Usted se acuerda de Huz? Huz era aquel personaje que cuando Moisés estaba peleando, cuando los israelitas estaban peleando, Moisés estaba con la vara arriba y estaba cansado. Entonces vino Huz y Aarón y le mantuvieron la mano en alto para que no se cansara y la mano no bajara la mano, porque cuando Moisés bajaba la mano el pueblo perdía, pero cuando Moisés mantenía la mano en alta el pueblo estaba en victoria. Así que este hombre llamado Huz pereció ahí. Así que nosotros, imagínense usted esta oración de Salmo 66, 17 y 18 hasta el 20,
hecha por Aarón, diciendo: Señor, yo oré a ti y tú escuchaste mi oración porque me perdonaste. Si no me hubieses perdonado, si hubiese visto iniquidad en mi corazón, tú no me hubieses perdonado. Tú que conoces la intención de mi corazón, independientemente de que diga un adventista simiente del diablo, independientemente de que diga cualquier cristiano por ahí, porque los adventistas simientes de Dios no creemos que Aarón pecó deliberadamente y que fue perdonado por un pecado deliberado. No. Los hombres justificados no podían pecar deliberadamente ni de manera intencional, porque el justo que peca deliberadamente o intencional no es perdonado. Si Aarón hubiese pecado deliberadamente, no hubiese sido perdonado. Si Moisés hubiese pecado deliberadamente, no hubiese sido perdonado. Si David, después de haber sido perdonado por su pecado, hubiese caído, no hubiese sido perdonado. Si Manasés, rey de Judá, después de haberse justificado, perdonado, volvía a caer en el mismo pecado, no hubiese sido perdonado. ¿Por qué? Porque el plan de redención o de salvación no fue para los justos, no fue para la nueva creación. El plan de salvación fue para los pecadores, para la vieja creación. Así que entonces, esta oración usted puede verla también, por ejemplo, en el caso de Josué. Josué viene y hay pecado en el pueblo de Israel. Y él oró y Jehová lo escuchó porque Josué era un hombre justo y no estaba en pecado. Moisés en una ocasión intercedió y Jehová lo escuchaba porque no estaba en pecado. Pero nunca se van a encontrar en la Biblia un hombre justificado pecando deliberadamente o siendo reincidente del pecado y Dios que escuchando su oración. La Biblia dice que Dios no escucha, no aceptaba los sacrificios, que las oraciones llegaban al santuario era por medio de sacrificio. Dios no escuchaba las oraciones de los ya justificados que pecaban deliberadamente y eran reincidentes del pecado. ¿Sabe qué indica eso? Más te vale que aprenda ahora a desaprender para que aprenda de nuevo. Porque si tú crees que tú vas a estar en pecado intencional y pecado deliberado y dice que Dios te va a estar escuchando, usted se equivocó. Eso no es así. La Biblia no enseña eso. Dios escuchaba las oraciones de los justos. Dios escuchó cuando había pecado en el pueblo de Israel. Las oraciones que Dios escuchaba en el pueblo de Israel cuando había pecado eran las oraciones de los justos que no estaban en pecado. Cuando el caso del becerro, Dios la oración que escuchó fue la oración de Moisés, porque Moisés no estaba en pecado y Moisés fue que habló e intercedió. Cuando el pecado de Acán, Dios había pecado en Israel, pero la oración que Dios escuchó en ese entonces fue la de Josué, porque Josué no estaba en pecado. Cuando el caso del pecado de la fornicación de allí, Dios escuchó la oración, fue de Moisés, pero no escuchó la oración de los fornicarios. A los fornicarios, Dios le acortó la cabeza y mató 24,000. Apréndase eso. Ahora, los adventistas simientes del diablo, los cristianos simientes del diablo que quieran estar pecando y trayendo pruebas en la iglesia, sigan pecando que se va a llevar el diablo. Porque la Biblia dice aquí, ya lo estamos leyendo. Proverbios 15:8 dice que Dios no escucha esas oraciones. Y aquí no está hablando de los impíos de afuera. Aquí está hablando de personas que realizaban sacrificio creyentes. Proverbios 21:27 dice que no. Proverbios 28:9 dice que no. Juan 9:31 dice que no. Y Salmo 66, que estamos leyendo, que es la oración de esos tipos de justos que pecaron y Dios escuchó su oración. Porque para Dios el pecado por ignorancia, error y equivocación en sí no es pecado. ¿Por qué? Porque Él dice en Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, Dios no castiga el pecado por ignorancia, Dios no condena el pecado por ignorancia, error y equivocación. Dios lo que hace es que lo castiga. El pecado por ignorancia, lo que se castiga, pero no se condena. Ahora, el pecado intencional y deliberado no se castiga, se condena. Oye, el pecado deliberado y el pecado reincidente no se castiga, se condena. Ahora, el pecado por ignorancia, error y equivocación no se condena, se castiga. Aprenda, mi hermano, que eso te lo encuentra en 1 Juan capítulo 5, 16, 17. Pecado de muerte, pecado no de muerte. El pecado de condenación, pecado no de condenación. Pecado que se condena, que no se castiga, pero se condena. Y pecado que no se condena, pero se castiga. Entonces, dice allí el Salmo 66, 17 al 20, para ir presentando nuestra última cita que viene, que es el Salmo 51. Clamé a Él con mi boca, y Él me respondió, y yo lo exalté con mi lengua. Si tú hubieras visto mi iniquidad en mi corazón, oh Yahweh, no me hubiera salvado. Entonces Dios atendió la voz de mi ruego. Bendito es Yahweh, que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. Alabado sea el nombre de Dios.
eso no te lo va a presentar él, el pastor Hermes Tavera, ni te lo va a explicar. El pastor Hermes Tavera, que es a quien yo le estoy haciendo de la oposición al tema que él presentó, ¿se perdona los pecados intencionales? Donde él vino a presentar su basura, distorsionando la Biblia, donde él vino citando una parte de la Biblia y ocultando la otra, lo estamos refutando. Aquí este justo fue escuchado y él dice, Dios me escuchó por dos razones por las cuales Dios me escuchó. Una, porque soy justo, y segundo, porque Dios no vio iniquidad, o sea, no vio pecado en mi corazón. Dios escuchaba la oración de Moisés cuando el caso, porque Dios sabía que Moisés no había pecado intencionalmente. Si no pecó intencionalmente, entonces no había iniquidad en Moisés, porque él no lo hizo intencionalmente. El que peca por error ante Dios, usted no está en pecado de iniquidad, usted no ha pecado en sí para Dios, porque para Dios el pecado en sí es que no es perdonado, es el que peca por ignorancia, error y equivocación. Ok, para ir concluyendo ya esta primera parte de los tres temas que vamos a presentar, no se olvide, pero que van entrando nuevos. ¿Por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? Simple, porque Dios no acepta sacrificio de impío. Y los pecados de los impíos que habían sido perdonados, el sacrificio, sí hay un sacrificio, pero como Dios no aceptaba el sacrificio de los impíos, ahora le voy a presentar, cuando presentemos el próximo tema, dónde están los sacrificios. Para ir concluyendo, vamos a ir ahora al libro de Salmos 51, 16 y 17, que estuvo presentando aquel teólogo, el cual ha sido pasado por alto. Le voy a recordar una vez más, mis hermanos, se lo voy a recordar. Si Dios hace más de 100 años atrás, si en el pasado Dios dijo que para nuestro presente los mensajeros celestiales iban a trabajar con aquellos que son llamados común del pueblo, iba a pasar por alto a los dotos ingreídos. Usted me va a perdonar, mi hermano, perdóneme. Pero usted tiene que ser tonto y estúpido si usted se pone a hacerle caso a lo que ya Dios declaró que iban a ser pasados por alto y te vienen ahora a distorsionar la Biblia y te pone a rechazar el mensaje de aquellos que están trabajando, con lo cual los mensajeros celestiales están trabajando, porque los mensajeros celestiales para estos tiempos van a estar trabajando con los obreros de la hora undécima llamados por Dios, porque hay obreros de la hora undécima falsos y verdaderos. Eso es bueno que usted lo tome en cuenta. Pero Dios va a trabajar con aquellos que son llamados común del pueblo. Y si tú, dices porque Nelson Cuarto Ángel no tiene un título, porque Nelson Cuarto Ángel no es famoso, o porque Nelson, yo no voy a aceptar el mensaje, te vas a llevar el diablo. ¿Por qué? Porque los mensajeros celestiales están trabajando con aquellos que son llamados común del pueblo, que son preparados y capacitados por Dios. Dios en su tiempo llamó a Jesús. Jesús era un niño, no fue a ninguna de las escuelas de teología de aquel entonces, y el título de los sacerdotes quedó por el suelo, porque este hombre mostró el verdadero evangelio y la verdadera teología sin haber ido a ninguna escuela. Tomen en cuenta eso. Leyendo ahora Salmo 51, 17, que ya citamos, 51, 16, 17, mira lo que dice allí. El salmista David, que ese Salmo 51 es la oración de David por su pecado cuando el caso Urías Eteo. Eso hubiese sido bueno, tener un tema especialmente de la oración de David y leer eso completo, pero no tengo más tiempo para eso. Pero sí voy a leer lo que presenta aquí. Porque no te has deleitado en sacrificio ni has aceptado holocausto de paz. El pastor Hermes Tavera tomó Salmo 51, 16 para decir: David había pecado, pero como Dios no acepta sacrificio por pecado de rebelión, Dios perdonó el pecado de David sin sacrificio. Te equivocaste. Sí es cierto que Dios a David no le aceptaba sacrificio, eso sin mencionar que cuando el pecado de David, aparte de que había un sacrificio para el perdón de su pecado, también ese pecado tuvo un castigo, porque David era un hombre que estaba empezando a caminar con Dios. Como era un hombre que estaba empezando a caminar con Dios,
y él había cometido ese pecado, Dios le perdonó en virtud de un sacrificio que le voy a presentar después, que se había realizado. Pero al mismo tiempo, aparte que había sido perdonado, Dios le cobró con 4 tantos más. El pecado de David, Dios cobró la demanda de la ley, aparte del sacrificio que había hecho. Oiga bien, aparte del sacrificio que Dios hizo por el pecado de David, Dios cobró con 4 tantos más, que eso no te lo enseñan. Esos 4 tantos extra, aparte del sacrificio por el cual David fue perdonado, Dios le cobró con 4 tantos más, que eso no te lo van a enseñar en ninguna escuela de teología. Y el pastor Hermes Tavera no te va a enseñar eso. Y él no explicó eso porque no le convenía. ¿Por qué el pastor Hermes Tavera no agarró y dijo, mire, David pecó, pero Dios vino y le cobró a David con 4 tantos más? Mire cuáles fueron los 4 tantos más. Mire, murió el primer hijo del pecado de la fornicación, que fue el de Betsabé. Murió. Allí él oró, ayunó y intercedió, pero ahí no valió. Porque Dios no puede escuchar la oración de un pecador. David estuvo orando y ayunando. Dios no aceptó la oración y el ayuno de David, porque David era un pecador. Hasta ahí David era un pecador. No aceptó eso. Murió ese hombre, ese niño, murió. Ahí está el primer tanto pago. Murió Amnón. Amnón, el que violó la hermana de Absalón, murió por mano de Absalón. Ahí está cobrándose el segundo tanto de los 4 tantos que tenía que pagar David. Eso aparte del sacrificio que Dios había realizado por el pecado de David. Es decir, que cuando Salmo 51:16 dice, porque no te deleitaste en sacrificio ni has aceptado holocausto de paz, Dios no podía aceptar sacrificio de David porque David era un pecador y era un impío. Ahora David podía ser perdonado y tenía que ser perdonado en virtud de un sacrificio, que ese sacrificio lo proveyó Dios, y le voy a presentar dónde está el sacrificio, pero aparte de ese sacrificio pagó con 4 tantos más. ¿Entiende eso? Ya vimos, el primer tanto fue el niño que nació del resultado del pecado. El segundo fue Amnón, el que violó a la hermana de Absalón. El tercer tanto fue Absalón, que fue muerto por la mano de Joab. Y el último fue Adonías, que murió por la mano de Salomón. Ahí está el 4 tanto con el cual David pagó, aparte del sacrificio que Dios realizó por el pecado de David para poder ser perdonado. Porque si Dios dice, alteración en el santuario, y Dios dice que no acepta sacrificio de impío, David no puede venir a traer un sacrificio a Dios por su pecado que había hecho para ser perdonado. Dios le dice, oye David, tú eres un pecador, yo te voy a perdonar, y no hay perdón sin derramamiento de sangre. Aparte de la sangre, que con los 4 tantos que tú vas a pagar, hay un sacrificio que va a ser válido por todos tus pecados de aquí para atrás. Pero hay de ti, David, hay de ti si tú vuelves a caer en el mismo pecado. Esos pastores corruptos impíos no te van a explicar eso ni te van a predicar así. ¿Tú sabes por qué esos pastores no te van a predicar así? El pastor Hermes Tavera tiene un buen sueldo que tú ni te imaginas, y tú te crees que a él le conviene presentar este mensaje. El pastor Hermes Tavera, aceptar el mensaje del cual tú vas y presentar este mensaje, es un pastor que tiene que terminar fuera de la obra, y es muy bueno estar pegado de esa teta, porque esa teta es muy buena, con ese buen sueldo, los privilegios, la ayuda aparte de los sueldos, y todo eso que tú tienes. Tú vas a presentar este mensaje, tú no lo vas a presentar, papá, y es fácil presentarlo. ¿Por qué los pastores son pasados por alto? Porque ellos están ordeñando a la iglesia, se están haciendo ricos, se están gozando de toda esa riqueza. A ellos no les conviene presentar este mensaje, por eso son pasados por alto. Por eso este mensaje tiene que ser, los mensajeros celestiales van a trabajar con aquellos que son llamados común del pueblo. Ahora bien, estoy explicando por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión. Ahora estoy en Salmo 51:16, explicando y desmintiendo lo que el pastor Hermes Tavera estuvo diciendo que es un disparate. Porque no te has deleitado en sacrificio ni has aceptado holocausto de paz. Porque los sacrificios a Dios son el espíritu humillado, al corazón contrito Dios no despreciará. Es decir, Dios le dice, mira David, yo no acepto sacrificio tuyo. El único sacrificio que yo quiero es el corazón contrito y humillado.
cuando tú vengas con tu corazón contrito y humillado, yo voy a proveer un sacrificio para ti, para poder ser perdonado. Pero el pastor Hermes Tavera lo que transmitió fue que Dios lo que requería de David no era un sacrificio, sino el corazón contrito y humillado, y que David fue perdonado porque él vino con el corazón contrito y humillado sin sacrificio. Y eso es falso. Eso es falso. Manasés, rey de Judá, Dios no podía aceptar el sacrificio de Manasés, rey de Judá, porque era un hombre impío. Dios lo que necesitaba es que Manasés, rey de Judá, humillara su corazón, porque era lo único que Dios podía aceptar de un hombre impío. De los hombres impíos, Dios lo único que requiere es un corazón humilde para aceptar la palabra de Dios. Dios de los hombres impíos que necesita es un corazón humillado, y Él va a proveer el sacrificio. Este tema se va a poner bueno cuando ahora nosotros vayamos a presentar el tema, ¿dónde encontramos el sacrificio de David? Porque Dios en su santuario había establecido que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Es decir, no era suficiente, oye bien, no era suficiente el que David viniera con su corazón contrito y humillado para ser perdonado. David, para ser perdonado, tenía que haber un sacrificio, aparte del corazón contrito y humillado. Todo pecador puede venir a Dios. Dios le dice a todo pecador, ustedes a mí no me pueden realizar sacrificio. Yo de ustedes los pecadores, lo único que requiero es el corazón contrito y humillado, y yo voy a proveer el sacrificio. Y una vez que provee el sacrificio, si después que te perdoné, tú recaes, te llevó el diablo. ¿Por qué? Porque una vez que yo te aplico la sangre, tú eres declarado por mí una nueva creación, y mi palabra es un hecho. Si yo te declaré una nueva creación, eres una nueva creación. Y para la nueva creación, yo no tengo sacrificio. Para la nueva creación, yo no realicé o programé un plan de salvación. Mi plan de salvación es para los pecadores. Mi plan de salvación no es para la nueva creación, que son los justos. El mensaje está claro. No nos hagamos el loco. No nos hagamos locos, que el mensaje es sencillo. Ahora bien, yo sé que habrán personas que, como los sacerdotes y fariseos de los tiempos de Cristo, dice Ellen White que ellos llegaron a estar convencidos de que Jesús realmente reunía las características indicadas por las Escrituras, pero su orgullo no le permitió reconocerlo públicamente. Lo reconocieron entre ellos, pero su orgullo no le permitió hacerlo públicamente. Y habrán personas en la iglesia que su orgullo no le va a permitir reconocer la verdad, y le va a pasar como sacerdotes y fariseos, se lo va a llevar el diablo, porque terminaron siendo destruidos y condenados a perdición eterna. Tienen que tener mucho cuidado con este mensaje que estamos presentando, porque esto es un mensaje muy solemne. Ahora escuchen allí, después del verso 17, dice, porque los sacrificios son el espíritu humillado, al corazón contrito Dios no despreciará. Hay un detalle importante. Tienen que tener cuidado con el Salmo 17, porque aquí dice, porque el corazón contrito y humillado no despreciará. Aquí esa cita está en el contexto de los pecadores. El corazón contrito y humillado de todo pecador que venga a Dios, Él no lo va a despreciar. Pero el corazón contrito y humillado de los justos que pecan deliberadamente, Dios no lo recibe. Porque Dios recibe el corazón contrito y humillado de los pecadores, porque Él tiene un sacrificio, tiene una sangre disponible. Pero Dios no recibe ni acepta el corazón contrito y humillado de los justos que pecan deliberadamente. ¿Por qué? Porque Él no tiene sacrificio. Aclarando algo aquí también. Si usted, como es normal, ha cometido pecado deliberadamente después de ser bautizado y ha sido reincidente del pecado, Dios no te va a condenar por eso. ¿Sabe por qué? Dios no te va a condenar porque ese pecado intencional y deliberado o reincidente que tú cometiste, Dios lo va a tomar como un pecado de ignorancia, error, equivocación, porque usted no tenía esta verdad que le estamos presentando. Este mensaje que estamos compartiendo con ustedes no es para condenarlo y decirle que usted ahora está perdido por su pecado intencional y reincidente que haya cometido. No es eso lo que estamos transmitiendo. Nosotros lo que estamos haciendo es presentándole la verdad del plan de redención. Estamos presentándole la verdad o el verdadero mensaje de Cristo, nuestra justicia. ¿Y para qué la estamos presentando? Para que usted se ponga a cuenta con Dios. Y como usted es una persona justificada,
que ha sido convertida, usted puede ir ante Dios, Señor, perdóname, porque yo no conocía el plan de la redención. Los pastores me engañaron. Ellos me hicieron creer que yo antes de mi conversión era un pecador y después de mi conversión yo seguía siendo un pecador. Ahora yo entiendo que la vieja creación es pecadora y la nueva creación no es pecadora. Perdóname, Señor, porque yo no sabía que la sangre de tu Hijo no fue derramada por mi pecado después de mi conversión. Yo no conocía Romanos 3:25 que dice que tú me justificaste y pagaste o derramaste la sangre de tu Hijo fue por mi pecado pasado. Eso es lo que enseña Romanos 3:25. Señor, perdóname porque yo no entendía cuando Jesús dijo, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Yo no sabía que cuando Jesús dijo en Lucas 5:32, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Yo no sabía que Jesús se estaba refiriendo a los que habían nacido del agua y del Espíritu, eran los justos, y los pecadores eran los que no habían nacido del agua y del Espíritu. Por tanto, yo te pido que tú perdones todo mi pecado intencional y deliberado. Entonces, esos pecados deliberados, esos pecados de mano alzada, esos pecados de rebelión, Dios los va a convertir en pecados de ignorancia y se lo va a cargar a Sacer para que pague él. Porque ya a Cristo no se pueden cargar los pecados que tú cometiste o cometes después de tu conversión. Cometiste, no puedes decir comete, porque después que te llega la luz, usted no puede venir descaradamente y venir y continuar pecando deliberadamente y siendo reincidente del pecado. Entendiendo, el mensaje del cuarto ángel es un mensaje bastante amplio. Todavía usted está escuchando este mensaje. Eso indica, no, sí, cualquier cosa, porque ahora usted tiene que saber en qué experiencia de mi vida cristiana yo estoy. Yo estoy en la experiencia cristiana de la primera justificación, estoy en la experiencia cristiana de la segunda justificación, estoy en mi experiencia cristiana de la tercera justificación. Como usted no sabe en qué experiencia usted está, ahora usted tiene que conocer cuál es la experiencia de la primera justificación, cuál es la experiencia de la segunda justificación, cuál es la experiencia, porque son experiencias diferentes. Por lo tanto, no permita que Satanás, por este mensaje que viene con un mensaje de esperanza, para ti que no conoces el verdadero mensaje de Cristo de nuestra justicia, Satanás vaya a echar mano de este mensaje y decirte, te jodiste, estás perdido. Ya no puede ser perdonado. Él te acabó de presentarte y te dio las evidencias bíblicas que los pecados intencionales y deliberados no son perdonados. Y como usted está mirando que lo estamos presentando y eso está ahí, Satanás puede echar mano de este mensaje que viene con un buen propósito, entonces a quererlo hacer hundir en el pecado. No se sienta condenado por eso. Porque el mensaje es para que usted conozca la verdad y se ponga a cuenta con Dios. Este es el mensaje del tercer Elías, que viene para unir el corazón de los padres. Los padres son la divinidad de tres personas, algunos creen en dos, yo creo en tres. Es para unir el corazón el corazón de los padres, que es la divinidad de tres personas, con los hijos, que es la iglesia, y el corazón de los hijos, que es la iglesia, con los padres. Este es el mensaje que estaba profetizado del tercer Elías, que vino a unir el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Apréndase eso. Así que por lo tanto, usted va a notar, como evidencia de lo que le estoy diciendo, donde dice que aquí que el corazón contrito y humillado no despreciará, el corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, es de los que están en pecado de ignorancia. El corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, es el de los que están en pecado de rebelión, de los pecadores que no han sido justificados. Pero el corazón contrito y humillado, de los que tienen por inmunda la sangre de Cristo, pecando deliberadamente y son residentes de pecado, Dios no acepta ese tipo de corazón contrito y humillado. Evidencia bíblica. Usted tiene a Judas. Judas, después que se le hizo la advertencia en la cena del Señor, para que no vendiera a su maestro, él vino y vendió al maestro, eso era un pecado de rebelión. Judas vino con el corazón contrito y humillado. Dijo, reconoció su pecado, lo confesó, he vendido sangre inocente. Y tiró la plata, devolvió el dinero. Mas sin embargo, ellos le dijeron, allá tú, a nosotros no nos importa. A nosotros lo que nos importaba era que tú no lo vendieras, o sea, no lo entregaras. Ya nosotros hicimos el negocio. Tú lo entregaste y ya nosotros lo tenemos. No hay vuelta atrás. Eso como hay empresas. Hay empresas que si usted compró algo, no hay devolución. Aquí no había devolución. A Judas se lo llevó el diablo. ¿Por qué? Porque ese corazón contrito y humillado, para él no había sangre disponible. El rey Saúl, después que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 10, donde el rey Saúl, dice el capítulo 10, versos 6 al 8, dice que Dios lo había convertido en un nuevo hombre, lo había sido convertido y había sido reincidente del pecado. Después que vino el rey Saúl, vino con su corazón contrito y humillado, se pasó noches enteras, confesó el pecado, pero Dios no escuchó el corazón contrito y humillado del rey Saúl. Es decir,
Hay un corazón contrito y humillado que Dios escucha, y hay un corazón contrito y humillado que Dios no se escucha. Hay un pecado de blasfemia que es perdonado y un pecado de blasfemia que no es perdonado. Hay un pecado de rebelión que es perdonado y un pecado de rebelión que no es perdonado. Para usted entender eso, usted tiene que estudiar, vuelvo y te repito, el mensaje de Cristo de nuestra justicia a la luz de los dos Adanes. Así es que se estudia la Biblia. Es para que no se deje engañar. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de una balsa de sinvergüenza que han sido bautizados sin haber empezado a caminar con Dios, sin dar ningún tipo de fruto de arrepentimiento. Los bautizaron crudos, personas que no conocen doctrina, y hay una serie de personas que lo que son unos holgazanes, que no les gusta estudiar, no les gusta investigar, y hay personas que ellos creen que van a ser salvos porque ellos le dan muchos diezmos y ofrendas a los pastores, y los pastores le predican las cosas que ellos quieren escuchar. Aguánteme ahí un segundito. Mira lo que dice el N. White en el libro Deseado a toda la gente, página 79. Y sabe una cosa, hay una declaración del N. White por ahí donde ella dice que los pastores no presentarán y no predicarán la verdad porque ellos tienen su buenos sueldos, lujosos, al tener su buenos sueldos, los buenos sueldos de ellos no les permite presentar la verdad al pueblo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque si ellos le presentaran la verdad al pueblo y ellos aplicaran el principio del desierto con lo que pecan deliberadamente y son residentes del pecado, dice el N. White que donde ahora hay 100 hubiesen visto 6. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se imagina ahora donde hay 100 que hubiesen visto 6? ¿Usted se cree que el ministerio pastoral se va a conformar con los diezmos de 6 miembros fieles? Ellos mejor prefieren tener los 100 para recibir los diezmos de esos 94 impíos mundanos, y si ellos se ven la obligación de tener que sacar uno de los dos grupos, los 94 o los 6, esos impíos mundanos que se han convertido en unos malditos, ellos mejor prefieren sacar a los 6 fieles y quedarse con los 6 mundanos, con los 94 mundanos, porque los 94 mundanos le van a aportar más diezmos y ofrendas que los fieles. ¿Por qué? Porque como son 94 y ellos tienen más dinero y el mundano está concentrado más en proyectos mundanos, pues ellos van a recibir más diezmos y ofrendas. Por eso es que ellos hoy en día ni siquiera hacen de fraternización, porque en la iglesia adventista ya no existe la de fraternización. Oiga bien, en la iglesia adventista no existe la de fraternización, porque hay un tipo de fraternización que es nuevo, y ese tipo de fraternización que hay en la iglesia adventista, ¿sabe para qué? Esa de fraternización que existe en la iglesia adventista es para alcanzar blanco con los mismos miembros de iglesia. Cuando un pastor llega a una iglesia tiene que alcanzar blanco, si no puede agarrar y zambullir personas de esos mundanos a la iglesia, ellos lo que hacen es, vamos a desfraternizar 2 o 3 de los que están más malos allí, de los más podridos que tenemos en la iglesia, vamos a desfraternizar eso, para entonces volver a bautizar esos mismos, para yo ir alcanzando mi blanco. Ven los malditos que se han convertido ellos, ven que eso está podrido. Y eso me lo confesó un pastor me dijo a mí, oiga, un pastor me dijo a mí, yo tengo mucho tiempo que no desfraternizo personas, y la última vez que yo desfraternicé a fulana para yo poder alcanzar un blanco. Ahora mira lo que dice aquí, Deseado a toda la gente, página 79. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, cosa que hizo el pastor Hermes Tavera. No da mensaje de paz para arrullar en su seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal. Esos son los predicadores de verdad. Repito, impone pesada carga a la conciencia de que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como ustedes ahora están escuchando el mensaje del cuarto ángel. Nelson, cuarto ángel, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi hermano, simplemente reconoce la verdad. Comienza ahora a desaprender para aprender de nuevo. ¿Tú quieres aceptar el mensaje del cuarto ángel? ¿Tú quieres ser de los sellados? ¿Tú quieres ser de los adventistas simientes de Dios? Que los adventistas simientes de Dios son los que avanzarán del mensaje del tercer ángel al cuarto ángel. ¿Tú te preguntas qué debes hacer para ser salvo? Simple. Reconoce tu pecado intencional y residente que tú has estado cometiendo. Comienza
a depurar tu cabeza de la basura que te habían enseñado de justificación por la fe. Saca de la basura esa rata de Dios que perdona pecado hasta 70 veces 7 y acepta al Dios que revela la Biblia. Confiesa de tu pecado a Dios, dile a Él que tome tu pecado intencional y reincidente como un pecado de ignorancia porque tú no tenías la verdad del cuarto ángel. Así de sencillo. Por eso dice aquí que cuando honda la verdad en el pecador, que no viene para adular al pecador, no para decirle que Dios perdona pecado intencional deliberado, no para presentarle que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7, no para eso que vienen los verdaderos mensajeros de Dios. Ellos preguntan, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición, pregunta con la más tierna simpatía, ¿qué quiere que te haga? Esos son los predicadores con los cuales los mensajeros celestiales están trabajando ahora. Una gente que le presente a usted un mensaje y le diga, Dios perdona pecado intencional, Dios perdona pecado reincidente, es una persona que se está equivocando en contra de la verdad y es un mensajero y emisario del diablo. Porque Dios no viene para decirle a nadie que Dios perdona pecado intencional deliberado, cuando la Biblia enseña todo lo contrario, según lo que ya hemos estado presentando. Concluyo leyendo el Salmo, el verso 18 del capítulo 51 de Salmo y 19. Haz bien con tu buena voluntad a Sión y edifica la muralla de Jerusalén. Entonces te deleitará en los sacrificios de verdad y en los holocaustos completos. Entonces presentarán ofrendas sobre su altar. Eso no presentó el pastor Hermes. Que Dios, los sacrificios que no aceptan, son los sacrificios de los hombres antes de su conversión. Pero cuando viene con el corazón humillado, Dios, el pecado de rebelión, lo convierte en pecado de ignorancia, porque no tenía la verdad, porque no había sido justificado, y ese pecado de rebelión es cargado a Cristo para que Él pague. Y vamos a presentar los sacrificios por esos pecados. Y entonces dice, a partir de que yo realice el sacrificio por tu pecado de rebelión, de la cual no te acepto sacrificio, a partir de ahí, tráeme sacrificio. Los sacrificios que yo aceptaré tuyo son los sacrificios a partir de tu humillación, a partir que yo realice el sacrificio por tu pecado. Tráeme todos los sacrificios que tú quieras. Pero los sacrificios que tú me vas a traer, que yo te voy a aceptar, son sacrificios de paz. Son sacrificios de agradecimiento matutino por recibir un nuevo día. Son los sacrificios de agradecimiento por haberme vespertino, por haber pasado un día. Son sacrificios de voto. Son sacrificios de agradecimiento. Observen, todos los sacrificios que Dios le aceptaba a los justos no tenían que ver ninguno con pecado intencional o reincidente. Apréndase eso. Así, mis hermanos, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. Hasta aquí fue el mensaje a la respuesta a la pregunta, ¿por qué no aparece en la Biblia sacrificio por pecado de rebelión? En la Biblia no aparece sacrificio de rebelión realizado por los pecadores o los impenitentes, porque Dios no acepta sacrificio de pecadores. Dios no acepta sacrificio de impíos. El sacrificio de pecadores, el sacrificio de los impíos, es Dios mismo quien lo realiza, para que entonces puedan ser justificados. Y a partir de ahí es que Dios acepta los sacrificios de los justos o el pecador ya justificado. Así que no se pierdan los próximos temas. Ya saben que tenemos dos más pendientes. Dos tipos de rebelión. Uno perdonado y que no es perdonado. Vamos a demostrar, porque eso no le enseñó el pastor Hermes Tavera, ni los pastores enseñan eso. Y el próximo tema, o otro tema entre ellos, posiblemente sea el próximo que demos, ¿dónde encontramos la sangre de los sacrificios de los pecados de rebelión o de los pecadores? Tenemos que buscar, y le voy a presentar los sacrificios de los pecados que eran perdonados en los tiempos de los jueces, el sacrificio de los pecados de Manasés, que fue perdonado, y el sacrificio de David, el cual fue perdonado, el cual Dios no podía aceptarlo directamente de manos de ellos, pero que sí estaba disponible. Así que Dios me le guarde. Muchas gracias por su atención. Sé que este es un mensaje de gran bendición para el remanente fiel, para aquellos que están caminando con Dios, y esperamos que el resultado de este mensaje sea que se cumpla el propósito
de que el corazón de los padres, que son la divinidad de 3 personas, sea reconciliado con los hijos, que es la iglesia, y el corazón de los hijos sea reconciliado con los padres. Que usted sea de ese remanente, de esos privilegiados que serán reconciliados con Dios. Esperamos que el resultado de este mensaje sea que usted comience a depurar la basura de justificación por la fe que le metieron en la cabeza, para que comience a conocer el verdadero mensaje de Cristo nuestra justicia. Porque el mensaje del ángel que sigue al tercero viene a hacer dos cosas. Una, a reforzar el mensaje del tercer ángel, que el mensaje del tercer ángel no es más que el mensaje de Cristo nuestra justicia. Y segundo, a depurar dicho mensaje, porque ha sido mezclado con excremento humano, ha sido mezclado por aquello que Dios pasó por alto y ahora viene a ser depurado por el mensaje que Dios envía, por aquello que los mensajeros celestiales están trabajando hoy en día, las cuales son aquellos que son llamados común del pueblo. Bendiciones y será hasta la próxima. Le habló su amigo hermano Nelson Cuarto Ángel. Le amamos y mi mayor respeto para el remanente fiel. Bye.